Pues ya es sábado, mis hermanos, ya es sábado 14 de septiembre del año 2024. Terminamos la semana 23 de tiempo ordinario y estaremos el día de mañana con la semana 24. Estamos avanzando al final de este año para llegar también al final del año litúrgico con el Adviento, pero todavía nos faltan dos, 3 meses, septiembre, octubre y noviembre de tiempo ordinario. Y vamos a seguir meditando la palabra de Dios, vamos a seguir alimentándonos ustedes y yo de esta palabra. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Les saludo con mucho afecto y cariño y les mando un abrazo muy afectuoso para ustedes y sus familias. La primera lectura, seguimos con la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22. Y nos habla de la idolatría. Empieza diciendo, huyan de la idolatría. Y luego dice, me dirijo a ustedes como a hombres sensatos. O sea, es importante que seamos sensatos al juzgar las cosas de Dios y las cosas del mundo. Porque aquí está hablando Pablo del cáliz de la bendición. Dice, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos de un mismo pan. Y luego dice, consideren al pueblo de Israel. No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él. Esto tiene de alguna manera relación con algo que veíamos en días pasados cuando le decían a Pablo si podían comer de la carne de los animales sacrificados a los ídolos. Y ya reflexionamos en su momento. Pero aquí de alguna manera Pablo está también llevándolo a la Eucaristía. Porque la idolatría está de muchas maneras, ¿verdad? Sí, a nosotros nos dicen, eres idólatra porque tienes ídolos, las imágenes. Ya sabemos que eso no es idolatría. A menos que tú, si yo tomo esta imagen de Jesucristo y yo le doy poder a esa imagen y digo que esa imagen es mi Dios, pues sí soy idólatra. Pero no, yo estoy viendo ahí a Jesús, al que está en el cielo y al que está conmigo. No está en esa foto, está en mi corazón y está junto a mí y está en el reino de los cielos. Y me va a llevar al reino de los cielos. Entonces la idolatría es cuando le das las mismas características de Dios, que es lo que dijeron cuando el becerro de oro, el problema no es hacer el becerro de oro. El problema es que dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. O sea, ellos decían que el becerro de oro era su Dios. Y nosotros los católicos nunca decimos que esta imagen sea mi Dios, que esta imagen sea la Virgen, que representa a la Virgen. En cambio, en la Eucaristía, ahí sí, ahí sí podemos adorar y no somos idólatras, porque adoramos al mismo Jesús presente en la Eucaristía. Ya lo vimos 5 domingos seguidos que él decía, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Cuando tú, y eso lo hemos meditado, cuando tú comes algo, el superior absorbe al inferior. O sea, los animales, cuando comen hierba, el animal absorbe a la hierba y la transforma en él mismo. Se funde con la hierba, pero él lleva prioridad. El hombre, cuando come un animal de carne, el hombre absorbe a ese animal y forma parte de él mismo. Pero con la Eucaristía es al revés. Cuando tú te alimentas de la Eucaristía, es Cristo el que te absorbe y el que te cambia y el que se une contigo. Entonces, cuando comes carne inmolada a los ídolos, estás transformándote, estás llevando por eso dice de una manera muy dura aquí. Dice, dice, con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen a sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios. Fíjate qué tremendo. Dice, y yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. O sea, eso es tremendo porque aún fuera de esto, simplemente con esa frase, grábatela. El Señor no quiere que te asocies con los demonios. Y si tú vives en pecado mortal, te estás asociando con el demonio.
Cada vez que tú estás planeando un robo, cada vez que estás planeando cómo hacerle daño a alguien, te estás asociando con el demonio. Y cuidado, porque decíamos la vez pasada, un poco de levadura hace fermentar la masa. Entre más te vas acostumbrando más a asociarte con el demonio, que cuando menos lo pienses, ya le vas a pertenecer. Y eso no es lo que busca el Señor. Dice, yo no quiero que se asocien con los demonios. Y a veces decimos, no, es que yo voy a la cantina porque quiero demostrar que puedo. Yo voy al, termina diciendo, ¿queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que Él? Tú nunca vas a ser más poderoso que Jesús. No trates de enfrentarte al diablo tú solo, porque la vas a llevar las de perder. El diablo es un ángel poderoso, más poderoso que tú, pero no es más poderoso que Dios. Si tú te enfrentas solo, sales derrotado. Si te enfrentas con las armas de Dios, con la oración, con el Espíritu Santo, nunca te va a derrotar. Y luego bien importante, Lucas capítulo 6 versículos del 39 al 42, que es el pasaje que vamos a meditar el día de hoy. El árbol se conoce por sus frutos. Imagínate tú que dices, yo quiero tener un árbol de naranja fuera de mi casa para después poder hacer unos juguitos de naranja bien ricos. O quiero un árbol de limón para hacer unos juguitos de limón, pero siembras tomates o siembras manzanas. Y cuando ya esté el árbol vas a decir, yo esperaba naranjas y me dio manzanas. Pues entonces es que sembraste. Y hay tres cosas importantes a meditar el día de hoy. La primera, cuida tu corazón. Porque aquí estamos hablando, yo estaba hablando en el ejemplo de cosas materiales, de un árbol. Pero ¿de dónde salen los frutos que tú vas a dar en tu vida? Dice la palabra de Dios que la boca habla de lo que hay en tu corazón. Y que un árbol, fíjate, dice el hombre bueno, dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Entonces, cuida tu corazón. No solamente lo cuides cuidando tu alimento, no comer mucha grasa, cosas de esas. Está bien que lo hagas, pero cuida el interior de tu corazón. ¿Con qué alimentas tu corazón? ¿Con pornografía? ¿O con lecturas o con películas de los santos, con películas que te hagan siempre, a veces decimos y a la gente a lo mejor no le gusta, pero es una realidad. Te pregunto de qué habló el Evangelio del domingo pasado y no te acuerdas. Pero te pregunto quién fue expulsado de la casa de los famosos y te vas a acordar. O sea, cuida tu corazón, cuida lo que hay, porque de ahí es donde salen los frutos buenos o malos. Por eso María nos da el ejemplo. María meditaba y guardaba todas esas experiencias de su Hijo amado en su corazón. Por eso vivió siempre llena de gracia. El hombre bueno dice cosas buenas porque tiene cosas buenas en su corazón. Dice, la boca habla de lo que hay en el corazón. Punto número 2, la incongruencia hace mucho daño. Y eso también lo dice el Papa Francisco. La incongruencia, un mal testimonio de un cristiano hace mucho daño a los demás. Y nosotros a veces venimos al templo y nos arrodillamos y oramos y hacemos, no hombre, a veces hasta lloramos con la predicación del Padre, pero afuera seguimos siendo los mismos. No dejamos que el corazón, eh, eh, esta anécdota que contaba el padre Ernesto María Caro me gusta porque dice que uno de sus formadores en el seminario les decía que el primer escalón de la iglesia para entrar al templo es mágico, dice, porque cuando tú pisas ese escalón y entras al templo, te transformas en un ser muy piadoso y te arrodillas y cantas y a veces hasta comulgas. Pero cuando sales y pisas ese escalón otra vez, te vuelves a convertir en el mismo chismoso, en el mismo maldiciento, en el mismo borracho, en el mismo pendenciero, el mismo idólatra. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, por eso dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué me dices Señor, Señor si no haces lo que yo te digo? O sea, no tiene caso. Tu culto es inútil porque está siendo incongruente con tu vida diaria. Y el tercer punto dice, ¿cómo construyes tu vida? Fíjense, ¿cómo va llevándote el Señor a eso? Porque todo esto tiene que aterrizar en tu vida diaria. Dice, les voy a decir a quién se parece el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Eso es lo ideal. Que escuches, no que oigas. Que escuches la palabra de Dios
que la medites en tu corazón y la pongas en práctica, porque así serás como ese hombre prudente que para construir su casa pone buenos cimientos, para que cuando lleguen las tempestades no la tumben. En cambio, dice el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos, chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó. Las personas que ante cualquier problema, ante cualquier tempestad, caen en la desesperación, incluso tristemente muchos se suicidan porque están construyendo sobre frutos que no son los correctos, sobre cimientos que no son los correctos. Si yo pongo el dinero como cimiento de mi vida y busco el dinero y me va bien y empiezo a ganar mucho dinero, ¿qué pasa el día que lo pierda? Viene un robo, viene un incendio, viene, no sé, cualquier cosa que haga que pierdas todo lo material y todo el dinero que tenías, ¿qué te queda? Si ahí tenías cimentada, por eso se derrumban. Una persona que lucha para vivir bien y tener una buena casa y tener una buena posición, pero siempre de la mano de Dios, siempre con los criterios del Señor, y de repente un día pierde todo. Sí le va a dar tristeza, sí te vas a sentir mal, pero vas a tener las fuerzas para empezar de nuevo. Dices, tengo a mi esposa, tengo a mis hijas, tengo a mis nietos, tengo salud, tengo vida y tengo a mi Dios conmigo. Puedo seguir adelante. Un hombre que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica, se fortalece y puede salir adelante de cualquier tempestad. En cambio, el que se escucha y le entra por aquí y le sale por acá, cualquier tormenta le va a tumbar la casa. Por eso recuerda esas tres reflexiones para el día de hoy del Evangelio. Cuida tu corazón, cuida lo que hay en tu corazón porque la boca va a hablar de lo que hay en él. La incongruencia hace mucho daño. Si tú dices algo, si tú predicas algo, predícala con el ejemplo. Sobre todo, están hablando de las cosas de Dios. Y la tercera, cómo construyes tu vida. ¿Cuáles son las cosas que cimentan tu vida personal, tu vida familiar? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? Depende de ti y depende de ti el resultado final. Porque hoy es el momento en el que tú puedes cambiar. Hoy puedes ya ir a la misa de precepto dominical en la tarde o ir mañana, pero hoy es el momento en el que puedes acercarte a Dios y dejar que Él transforme tu corazón. Para Él no hay imposible. Tú podrás ser muy cabezón y tener un corazón de piedra, pero Dios te puede transformar en un corazón de carne, lleno de amor, porque tú, si eres bautizado, el Espíritu de Dios, el amor de Dios, dice la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ánimo, cuídate mucho, no te olvides de ir a misa. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, un saludo para ti y toda tu familia.